Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre. Un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. Roma triunfa y el imperio se expande. Las ciudades progresan y crecen. La romanización se impone. Las ciudades conquistadas son transformadas y ampliadas y cientos de nuevas ciudades son construidas. La distribución del agua y los sistemas de alcantarillado no son las únicas infraestructuras de ingeniería que se esconden bajo una ciudad romana. Acondicionar el terreno para poder construir sobre él podía requerir mucho ingenio y esfuerzo. Aquí, en el centro de Zaragoza, encontramos esta moderna y espaciosa plaza. En ella se encuentra la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Al igual que esta enorme plaza, está en el corazón de la ciudad y es uno de los centros populares más concurridos de Zaragoza. El equivalente a este lugar en Casa Augusta era el Foro Romano. Así que si la actual Zaragoza está sobre la antigua ciudad, en estos momentos nos encontramos sobre el Foro Romano de la antigua Casa Augusta. Los restos del foro de Casa Augusta fueron localizados en unas excavaciones que tuvieron lugar en 1988. Estamos bajo las calles y edificios de la actual Zaragoza, pero también por debajo del nivel del suelo del foro. Justo aquí arriba se encontraba la curia, donde se reunían ciudadanos de elevado rango que dirigían y administraban la ciudad. Como estamos por debajo del nivel del suelo del foro, tenemos una magnífica oportunidad para comprender las infraestructuras que bajo él se encontraban. Esos grandes bloques de hormigón son las cimentaciones de las columnas de los pórticos del foro. También encontramos algunas de las tuberías de plomo pertenecientes al sistema de distribución de agua para las fuentes y para algunos locales comerciales. Y este es un punto extraordinario para comprender cómo funcionaba el alcantarillado de la ciudad. Podemos observar una cloaca superior de cierto tamaño que debía de pertenecer a la red de alcantarillado del foro. Y vemos aquí abajo otra mucho mayor, que pertenecería seguramente a la red de alcantarillado de la ciudad. La de arriba, de menor tamaño, aprovecha la intersección para desaguar en esta de abajo, que es mucho mayor. Y esta era la regla del sistema del alcantarillado de la ciudad. Toda el agua se conducía por gravedad, de cloaca a cloaca, acumulando los caudales en otras mayores. Los restos que hemos visto se encuentran justo aquí abajo. Son restos protegidos para su estudio, no accesibles al ciudadano.
Se trata de los restos del lado sureste del Foro de Caesar Augusta. Los restos del lado oeste se pusieron en valor mediante la construcción de un museo subterráneo. Un museo moderno y atractivo de visita obligada. Este gran colector, conservado y visitable en el Museo del Foro de Caesar Augusta, recogía las aguas de toda la zona del foro y de las termas cercanas. Tiene casi 3 metros de altura y más de 2 metros de ancho, lo que nos da una idea del enorme caudal de agua que antaño debió conducir. Está construido todo él de hormigón romano y en algunas paredes se conserva todavía perfectamente la huella del encofrado que sirvió para construirlo. Nuestra imagen de Caesar Augusta es ahora más completa. Y podemos valorar mucho mejor los esfuerzos constructivos y de ingeniería que esconden las ciudades romanas. Como hemos visto, una compleja red de tuberías se encargaba de distribuir el agua de manantial por toda la ciudad. Estas redes de distribución apenas se han conservado. Las partes metálicas, especialmente por el expolio sufrido tras la desaparición del imperio. Las partes cerámicas, por su fragilidad, y algunas que eran de madera, por la propia naturaleza del material. Afortunadamente, aunque muy dispersos, han perdurado piezas y restos suficientes para hacernos una idea muy aproximada de cómo debieron ser las redes de distribución. En el Museo de Conímbriga, en Portugal, hay una interesante variedad de tuberías, empalmes y codos, tanto de cerámica como de plomo. Las tuberías cerámicas eran muy frecuentes. Conservada en el Museo de Arles, hay una ánfora de cerámica que claramente fue empleada para hacer un codo de 90 grados. Y se han encontrado también contrarrestos para evitar que la presión del agua desenchufara los codos. En el Museo Británico, en Londres, tenemos un espectacular ejemplo de tuberías de arcilla empalmadas con plomo. Se sabe que muchas ciudades tenían tuberías de madera de varias formas, aunque solo algunas, excepcionalmente, se han podido conservar, como algunos ejemplares del Museo de Burdeos. La excelente colección Rómul Gavarró y otras repartidas en muchos museos conservan impresionantes ejemplos de válvulas de paso destinadas a regular o cortar el caudal. Destacan también una gran variedad de caños de fuentes, de piscinas y de baños públicos. Y también de grifos, especialmente empleados en las casas. La belleza y refinamiento que muestran estas piezas maravillan a entendidos y profanos. Ahora podemos entender aún mejor el bienestar y lujo de las casas romanas, imaginando cómo estos elegantes caños adornaban las piscinas y las fuentes, o cómo los grifos permitían disponer de agua a voluntad, tal y como ocurre hoy en día en las casas modernas. Extraordinario ejemplo de esta afirmación es el calderín calentador que se expone en el Museo de Arles Antiguo. La demostración de que ciertas casas romanas disponían incluso de suministro de agua caliente. Pero la distribución del agua y los sistemas de alcantarillado no son las únicas infraestructuras de ingeniería que se esconden bajo una ciudad romana. Acondicionar el terreno para poder construir sobre él podía requerir mucho ingenio y esfuerzo. Viajaremos hasta la actual capital de Portugal, Lisboa, la antigua Olisipo, para realizar una visita sorprendente.
Lisboa es una ciudad bella y moderna situada en un emplazamiento muy privilegiado. Un lugar donde la desembocadura del río Tajo forma un espectacular estuario que ofrece un magnífico puerto natural. Los pueblos celtas fundaron aquí una ciudad que más tarde atrajo a los fenicios, los grandes mercaderes de la antigüedad. La ciudad se alió con Roma cuando el imperio comenzó a conquistar el oeste de la península ibérica, por lo que sus habitantes recibieron la ciudadanía romana y Olisipo obtuvo una gran autonomía como municipio romano. Tras los romanos, Lisboa tuvo una historia muy intensa. Árabes y vikingos, musulmanes y cristianos conquistaron, saquearon, construyeron o reconstruyeron la ciudad, borrando la huella de la Olisipo romana y dejando escasos restos de lo que debió de ser aquella gran ciudad. Lisboa tiene un día muy triste en su historia. El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, por la mañana a la hora de misa, un terrible terremoto sacudió toda la ciudad y prácticamente todos los edificios de Lisboa se vinieron abajo. Esta era la mayor iglesia gótica de la ciudad y es uno de los principales recuerdos de aquel terrible día, ya que no fue reconstruida. Hoy en día, estas ruinas permanecen aquí para su visita en el Museo Arqueológico do Carmo como testimonio de aquel terrible día. Lisboa quedó destruida prácticamente en su totalidad y ningún edificio quedó en pie. Durante los trabajos de reconstrucción de la ciudad, se encontró una estructura desconocida y misteriosa que había logrado sobrevivir a la catástrofe. Esa estructura todavía existe y se encuentra aquí, debajo de las actuales calles y edificios de la actual Lisboa. Cuando los lisboetas descendieron aquí, descubrieron unas galerías formadas por unas estructuras de bóvedas. Sorprendentemente, estas galerías habían resistido el terremoto. Ellos no sabían cuándo ni por qué habían sido construidas, pero se dieron cuenta de que sin que nadie lo supiera, habían estado sosteniendo gran parte de las construcciones de la ciudad. Ahora sabemos que estas galerías tienen 2000 años. Fueron diseñadas por los ingenieros romanos cuando construyeron Olisipo. Estamos muy cerca del río Tajo. Y aquí, el nivel freático, el nivel del agua, cambia constantemente. De hecho, normalmente, estas galerías están inundadas. Los romanos decidieron que con el objetivo de evitar inundaciones, la base del foro estuviera por encima de las variaciones del nivel freático del río Tajo. Para lograrlo, era necesario construir una estructura que permitiera levantar el nivel del foro. La solución que adoptaron fue el diseño y construcción de un gran recinto de bóvedas. Pero esta obra no era fácil de diseñar ni ejecutar. Debido a la saturación del suelo, el terreno es muy blando e inconsistente en este lugar. Los ingenieros romanos sabían que las cimentaciones de las construcciones, sometidas a un peso enorme, se hundirían. Para resolverlo, esperaron al momento en que el nivel freático fuera mínimo. Hicieron una gran excavación y construyeron una enorme losa de hormigón. Sobre la losa, pudieron entonces levantar la gran estructura abovedada.
sobre ella las edificaciones. De esta forma, el conjunto flota sobre los blandos terrenos como un barco sobre el agua. Estas estructuras abovedadas, para construir sobre ellas en terrenos blandos o poco adecuados, reciben el nombre de criptopórticos. Ocultos y desconocidos, los criptopórticos de Lisboa, o mejor dicho, los criptopórticos de Olisipo, merecen toda nuestra admiración. Para nuestro asombro y fascinación, no solo resistieron el terrible terremoto de 1755, sino también el gran terremoto de 1531. Dos de los terremotos más violentos conocidos por el ser humano. Tras 2000 años de historia, hoy en día estas estructuras todavía cumplen perfectamente su misión, soportando parte de la Lisboa actual. Los criptopórticos fueron empleados a menudo por los romanos para adecuar el terreno sobre el que deseaban edificar. El hecho de que fueran unas construcciones subterráneas o semisubterráneas y que el material empleado fuera el hormigón, facilitó mucho su supervivencia en el tiempo. Pero también facilitó mucho su supervivencia la eficacia y la utilidad que siguieron ofreciendo, ya que supusieron unas cimentaciones extraordinarias sobre las que construir. Por ello, no es difícil encontrar ciudades medievales y modernas sostenidas por criptopórticos romanos. Encontramos un excelente ejemplo en Coimbra, a tan solo 200 kilómetros de Lisboa. Coimbra es una universitaria y acogedora ciudad situada a orillas del río Mondego. Actualmente, sus monumentos y su relevante legado histórico son un importante atractivo turístico. El centro de la ciudad ha sido construido en esa colina, la misma colina que fue escogida para situar la ciudad romana de Aeminium. Por lo tanto, allí arriba fue situado el foro de la ciudad. Para poder resolver la pendiente de la colina y poder construir un foro amplio y plano, los técnicos romanos planificaron un gran criptopórtico destinado a sujetar la enorme construcción. Aeminium desapareció y en su lugar se construyeron otras ciudades, pero todas conservaron y aprovecharon el criptopórtico para sostener sus construcciones. La Coimbra actual utiliza el criptopórtico para sostener gran parte del Museo Nacional Machado Castro. Estos criptopórticos son de los mejor conservados del imperio. Gracias a que han sido integrados en el museo, actualmente constituyen un gran reclamo turístico. Estos espacios estaban disponibles para su uso y probablemente eran aprovechados, pero no para usos importantes, ya que aquí la humedad es alta y la luz escasa. Estos criptopórticos están basados en bóvedas construidas en hormigón romano. La resistencia y capacidad portante de estas estructuras es enorme, ya que antaño tenían que soportar todo el peso del foro de Aeminium, y hoy en día soportan buena parte del museo.
Los criptopórticos fueron utilizados por los ingenieros romanos continuamente y de forma habitual para acondicionar el terreno y poder levantar edificaciones encima de ellos. Pero no fue la única solución. Para nuestra sorpresa, unas excavaciones en Caesar Augusta han puesto al descubierto un manto de ánforas en el subsuelo, colocadas ordenadamente y boca abajo. Se clavaron en un terreno blando sobre el que luego se terraplenó con sucesivas capas de gravas, ofreciendo así una plataforma estable. Sobre ella se construyó parte de la ciudad. Y en Arles, en el sureste de Francia, se han descubierto multitud de pilotes clavados en el suelo, realizados con troncos de roble y pino. Las investigaciones han arrojado que fueron empleados muchos miles de ellos para sostener al circo de Arles. Después de clavarse en el terreno, se vaciaba parte de él rellenando el espacio vacío con opus caementicium. De esta manera, hormigón y pilotes quedaban unidos en una misma estructura de cimentación. La construcción medía 450 metros de largo y 101 de ancho, y podía alojar a unos 20.000 espectadores. La cimentación de pilotes impedía que el edificio se hundiera en los terrenos pantanosos. Para desarrollar nuestras explicaciones didácticas sobre la ingeniería que encierran las ciudades romanas, nos hemos centrado especialmente en ciudades de la península ibérica. Lo hemos hecho buscando a veces lugares discretos y desconocidos, pero desde luego dignos de ser valorados y mostrados al mundo. Pero cientos de grandes ciudades, de las que se conservan impresionantes vestigios, han quedado fuera de nuestros episodios dedicados a las ciudades romanas. Algunas de ellas en la propia península ibérica, pero otras muchas fuera de ella. En la antigua provincia narbonensis hay espectaculares restos de importantes ciudades. Narbo, Arelate, Nemausus y Arausio recibieron el nombre de la pequeña Roma por su grandeza y esplendor. En la misma Francia existen ruinas de otras muchas ciudades como Augustodunum, actual Autum, y Durocortorum, hoy conocida como Reims. En Britania, la actual Gran Bretaña, hay excelentes restos de grandes ciudades como Londinium, que dio nombre a Londres, Aquae Sulis, hoy la moderna ciudad de Bath, o Ratai, actual Leicester. Muchas más se extendieron por todo el centro de Europa, como Augusta Treverorum, la actual ciudad alemana de Trier, o fuertes militares como el que hoy conocemos como Saalburg, que además de puestos de vigilancia de la frontera germánica, también sirvieron como ciudades. Más al sur, en la actual Croacia y antigua región de Iliria, encontramos restos de otras importantes ciudades como Pula y Salonae. En la actual Albania están, entre otras, las ruinas de Apolonia. En la zona oriental y helenística del imperio, tenemos un espectáculo soberbio de ciudades, la mayor parte de ellas sorprendentemente bien conservadas. En Atenas, las ruinas del templo de Zeus Olímpico, que fue, en su momento, el mayor de toda Grecia. En la actual Turquía, Éfesos, con su majestuosa biblioteca, Sagalassos con un monumental ninfeo, o Aspendos, con uno de los teatros mejor conservados del imperio. El espectáculo continúa por el sur. En el Líbano, la gran Heliópolis, actual Baalbek, con sus construcciones ciclópeas, colosales e inconcebibles. Y cerca, la gran Gadara, Pella, Gerasa o la mítica Petra, todas en la actual Jordania. Al oeste encontramos a Cirene, Leptis Magna o la maravillosa Sabrata en Libia, la antigua Tisdrus con su sobrecogedor anfiteatro o la gran Cartago, ambas en Túnez, la magnífica Tamugadi en Argelia y en Marruecos la sorprendente Volubilis. Y, cómo no, las numerosas ciudades de la actual Italia, como Caralis en Cerdeña, la famosa Siracusa en Sicilia, la bella Verona
o la extraordinaria Pompeya. Y faltarían por añadir cientos de ciudades no nombradas, todas soñando e intentando competir con Roma, la ciudad eterna donde el espectáculo y grandeza aún hoy en día desbordan lo imaginable. Los criptopórticos, galería o corredor cubierto semisubterráneo destinado a la circulación o almacenamiento, fueron empleados a menudo por los romanos para adecuar el terreno sobre el que deseaban edificar. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales. Buenas noches.